Ecuador. Vamos a empezar hablando del entorno de lo que es Spodoptera en el manejo del cultivo de maíz. Entonces, invitamos para que el ingeniero Alvarado, nuestro experto de AMAP, comience a explicarnos sobre las generalidades del cultivo del maíz. Bienvenidos, ingenieros. Muchas gracias, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Los agricultores ecuatorianos y los técnicos del cultivo del maíz les escuchan. Buenas tardes, mi nombre es Vicente Alvarado, pertenezco a la empresa ADAMA. Específicamente, hablar de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz es una de las principales plagas que atacan a este cultivo. Actualmente se ha reportado que por ataque de plagas y enfermedades se podría perder hasta el 31% de la producción. Existen evidencias de la relación de condiciones ambientales y desarrollo del cultivo de plagas y enfermedades. El conocimiento de la fenología nos ayuda a predecir los momentos críticos de incidencia de cada una de las plagas y establecer el método más adecuado para el control, ya que este es demasiado agresivo. Y como decía, puede llegar hasta un 30-40% de pérdida en lo que es producción. Ingeniero, como le decía, este es un conversatorio y perdóneme interrumpirle, quizás en algún momento lo vaya haciendo. Ingeniero Milton, desde su experiencia, hablar de pérdidas del 31% en un cultivo de maíz, ¿es real o cuando uno está en campo suceden cosas diferentes? Bienvenido. Buenas tardes. Las pérdidas por ataques de Spodoptera pueden llegar a superar el 30% en lo que es la producción del cultivo, ya que es una plaga muy agresiva. En muchos casos, agricultores han tenido que volver a realizar nuevas siembras por ataques tempranos en los cultivos. Y por lo mismo tenemos que tener mucho cuidado en el control, en el manejo, utilizando las herramientas más adecuadas, insecticidas de excelentes tecnologías que tenemos ahora en estos tiempos, ¿no? Qué bueno, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con el ingeniero Alvarado, enfocándonos un poquito entonces, un poco más en las generalidades. ¿Qué más nos puede contar de las generalidades de la incidencia de esta plaga? Como les decía, existen evidencias de la relación de condiciones ambientales y desarrollo del cultivo. Todos deberían de conocer que no es lo mismo en los estados evolutivos de esta plaga en una época lluviosa que en una época seca. Hay ataques más severos en la época lluviosa por temas ambientales favorables, porque su ciclo biológico se acelera por las temperaturas, y eso cabe recalcar que debería de todo agricultor estar capacitado para tomar decisiones en cuanto a este tema. O sea, el conocimiento de la fenología nos ayuda a predecir esto. Los momentos críticos, como decía aquí el ingeniero Milton Mendoza, hay momentos que uno debe de tomar decisiones en voltear el terreno porque la plaga es demasiado agresiva. Gracias, ingeniero. Dada la importancia de lo que usted menciona, la fenología que hay que saber en el cultivo, ingeniero Mendoza, los agricultores, ¿cómo determinan la fenología del cultivo de maíz? Bueno, la fenología del cultivo se lo va dando en los momentos adecuados, y la plaga en muchas de estas etapas pueden atacar. Cuán importante es de que el agricultor lo conozca, es mucho, ¿no?
ya que de esta manera pueden resolver los problemas que tengan por el tema del ataque del cogollo. Usted me decía, ingeniero, que, por ejemplo, en la literatura todos conocemos que hay determinadas épocas fenológicas que nos han establecido a nivel del mundo, pero los agricultores ecuatorianos, ellos reconocen por días de desarrollo del cultivo. Cuéntenos cómo es eso que el agricultor determina entonces las etapas fenológicas del cultivo. Dicen ellos de 0 a 15 días. ¿Cómo es eso, ingeniero? Cuéntenos, por favor. Bueno, los ataques de esta plaga se los establecen en las etapas B2 y B6, que lo tenemos en los primeros 6 a 18 días después de la siembra. Las etapas B6 y B10 las obtenemos desde los 18 hasta los 30 días después de la siembra. Y luego de estos 30 días tenemos ya las etapas B10 y llegamos a la BT, donde deberíamos ya de tener el manejo, un manejo exitoso de lo que es el cogollero. Muchas gracias, ingeniero. Le vamos a preguntar ahora, ya hemos conocido cómo es la plaga desde el punto de vista de la fenología, desde el punto de vista de la incidencia, de cuántas pérdidas puede causar la plaga en el cultivo. En pocas palabras, ingeniero, ¿cómo está determinado el ciclo biológico de la plaga? A ver, ¿qué podemos comprender de lo que es ciclo biológico? Este comienza como un adulto, que es de 6 a 20 días. Las hembras ponen unos 1000 huevecillos en grupos de 50 a 150 huevos. Estos eclosionan y tardan entre 2 a 5 días para hacer larvas neonatas. En el momento en que ya están como larvas neonatas, comienzan a alimentarse y esta larva ataca al cogollo. Este estadio está entre los 17 y 32 días. Como les decía antes, todo es de acuerdo a las ofertas ambientales. Hay momentos en que las mudas de esta larva se acortan cuando tienen sus condiciones ambientales favorables. Luego de esto, de ser larvas, pasan a empupar. Esto lo hacen de 6 a 13 días y vuelven a ser adultos. Y se cierra el ciclo, siendo este un ciclo muy cerrado, que hay momentos en que en todo el ciclo se demoran hasta 20 a 18 días en cerrarlo. Qué bueno, ingeniero, muchas gracias. Mire que entonces la agresividad de la plaga puede ser tan fuerte como usted nos comenta debido a las condiciones climáticas cuando son favorables para la plaga, que puede reducirse el número de días del ciclo biológico. Ingeniero Mendoza, ahora vamos a hablar de los daños. O sea, ya nos estamos contextualizando y metiéndonos en la plaga, cómo es la parte de la fenología del cultivo, cómo es de la plaga, cómo es el ciclo biológico. Ahora háblenos, ¿qué daños causa la plaga? ¿Qué nos puede causar la plaga? Los daños específicamente vienen dándose en el cogollo, en las partes más débiles y partes nuevas, hojas nuevas, cogollos nuevos, donde ahí es que va a atacar el cogollero. Todas las aplicaciones de control deben estar en grado desde L1 a L3 para tener un control eficiente de lo que es Lepidoptera. Podemos ver en las gráficas que los daños fuertes en cogollo son masticados y perforados. Detienen el desarrollo de la planta y por el excremento que ellos botan es un arma con lo cual ellos impiden que el control químico llegue hasta ellos. Sea eficaz. Qué bueno, ingeniero. Entonces, los primeros daños, usted nos ha resumido que son daños al cogollo, pues detienen el crecimiento de la plaga. Muy importante eso que los agricultores conocen, que la plaga detiene el crecimiento del cultivo y que los excrementos que produce la plaga obviamente pues pueden dificultar que el control químico sea normal. Vamos a continuar entonces la próxima diapositiva con lo que son los siguientes daños.
Julie, no sé si nos ayudas un ratito con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí hay otros daños más. Ingeniero Mendoza, ¿qué más nos puede decir de los daños que ocasionan aquí? Una vez que se están alimentando ya gusanos pasados del estadio L3, estamos hablando de un L4, un L5, el cultivo sufre un fuerte ataque y al momento de la planta mismo deja de realizar su fotosíntesis normal. Y luego ya es tarde, ¿no? Deben de realizar controles tal vez mecánicos con productos que se podrían salir ya de control. Qué bueno, ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero acaba de resumir los daños que causa la plaga. Realmente son daños bastante grandes. Ahora, es muy importante que una vez que conozcamos los daños, sepamos situar bajo qué escala los niveles de infestación podemos medir, ingeniero Alvarado. ¿Cuáles son los niveles de infestación que nosotros conocemos, que el agricultor ecuatoriano tiene que saber qué es lo que tiene su cultivo? Mire, más que todo, evaluar el gusano cogollero en físico es muy tedioso. Para esto nosotros utilizamos una escala que es la de Davis. Esto va de nivel 0 hasta 9. El nivel 0 a 1 es sin daño o solo algunas pequeñas lesiones durante el estado vegetativo y reproductivo del cultivo. Estas son causadas por Spodoptera frugiperda. Es necesario reconocer con la finalidad de tomar una decisión de control mediante el uso de agroquímicos. Esta escala permite evaluar visualmente el daño causado por la alimentación de las larvas en el cogollo y las hojas no desplegadas. Lo que se relaciona con su tamaño, esta escala va de 0 a 9, como les decía, donde 0 indica que no hay daño y 9 indica que las hojas están casi completamente destruidas. Vayamos avanzando entonces a las próximas láminas para que los agricultores ecuatorianos que nos están acompañando y técnicos nuevamente refresquen sus conocimientos y veamos el nivel de daño. Julie nos va a ayudar pasando, por ejemplo, aquí estamos viendo, ingeniero, nivel 2 y nivel 3. ¿Cómo diferenciar con relación al nivel 1? El nivel 2 presenta pequeñas lesiones, como de aguja, circulares en el cogollo. En el nivel 3, las lesiones son circulares, un poco alargadas, menor a 1.3 milímetros en el cogollo y las hojas desplegadas, como se presenta en la figura de la parte derecha de su pantalla. Entonces, cada vez que la plaga sigue aumentando su incidencia, sigue incrementándose entonces la incidencia de la plaga, como vamos viendo en las fotografías. Ahora pasamos a los niveles 4 y 5. ¿Cómo podemos seguir diferenciando ya el ataque cuando se va volviendo más fuerte? Ingeniero Alvarado, por favor. Si ustedes se van dando cuenta que al momento en que avanza la escala de Davis por medio de los niveles, ya el nivel 4 ya presenta unas lesiones de 1.3 milímetros a 2.5 centímetros de largo. Ya este daño es mucho más visual en el campo. En pocos momentos vamos a dar cuándo tomar la decisión para el control. El nivel 5 ya presenta perforaciones. Como ustedes se podrán dar cuenta, estas perforaciones ya son mayor de 2.5 centímetros de largo, son irregulares y estas se presentan en hojas desplegadas y en el cogollo. O sea, quiere decir que ya empezamos a perder área foliar, no solamente empezamos a ver raspaduras, sino también ya empezamos a perder área foliar con las perforaciones. Ahora pasamos al nivel 6 y 7, donde ya las gráficas nos indican, ingeniero, que ha avanzado la plaga mucho más fuerte ya. Nivel 6 y 7 son ya las lesiones preocupantes, ya son lesiones elongadas muy grandes, se presentan en hojas desplegadas, como les decía, en el propio cogollo, son muy grandes e irregulares. Estos son nivel 6 y nivel 7. Ahora pasamos entonces al nivel 8 y al nivel 9 y con eso, ingeniero, prácticamente hemos descrito cuáles son los niveles de infestación.
y déjenos saber, mire, hasta dónde puede llegar cuando la plaga es muy fuerte el ataque. La agresividad, cuando ya llega a este tipo de niveles, es un descuido total, ya que estas lesiones son muy elongadas, llegan hasta a reducir entre 20 y 30% del área foliar, en donde ya se ve reducido la fotosíntesis y por lo consiguiente se va a ver una merma en lo que es producción. Muchas gracias, ingeniero. Ahora entonces hemos conocido ya, de acuerdo a los niveles, cómo está el tema de los niveles de infestación, desde que la planta prácticamente ha mostrado nada de incidencia hasta que la planta ha mostrado una incidencia bastante grande. Hablemos, ingeniero, también un poquito del monitoreo del gusano cogollero. ¿Cómo debemos monitorear la plaga? Ingeniero Mendoza, en el campo ya el agricultor, ¿cómo debe monitorear la plaga? Bueno, el monitoreo nos permite determinar los niveles de daño del gusano y así estructurar un programa de manejo para poder controlar y prevenir mermas económicas. Esta actividad se la recomienda realizar especialmente en las primeras 4 semanas de crecimiento, cuando se presenta la mayor oviposición y nacimiento de las larvas. Es el momento cuando debemos de realizar nuestros controles más efectivos para poder tener controles y no tener que estarnos complicando el cultivo para irnos a días peores, ¿no es cierto? El monitoreo se lo recomienda realizar, por lo general se lo hacen unas 2 veces por semana para mantener un registro, ¿no? Y poder obtener una población de plaga y así definir un control, el momento adecuado con productos y dosis, ¿no? Dada su experiencia, ingeniero, ya en la práctica, ¿el agricultor realiza monitoreos o realmente él definitivamente no realiza monitoreos? Claro que sí. Él hace monitoreos, claro, siguiendo las recomendaciones que siempre estamos haciendo. Hace monitoreos, se debe hacer monitoreos, pero también se debe de llevar un manejo preventivo. Por lo general se lo hace en base a días del cultivo. Controles entre 12 y 15 días, controles 21, a los 21 25 días y entre 30 y 35 días. Estamos contestando casi una de las inquietudes que asomaron en el chat de cuándo aplicar. Indirectamente el ingeniero acaba de contestar una de las inquietudes de nuestros seguidores en Facebook. Entonces ahora adelantémonos un poquito y hemos visto entonces que la importancia de monitorear la plaga en el cultivo. Y el ingeniero Alvarado nos va a hablar ahora entonces los factores de dispersión y los factores que favorecen el desarrollo de la plaga. ¿Hay alguna determinación, hay algo de base de su experiencia que haga que la plaga sea mucho más fuerte el ataque en el cultivo de maíz? Por supuesto, la forma de dispersión, los adultos poseen vuelo libre, poseen hábitos nocturnos. En el momento en que los adultos poseen hábitos nocturnos, hay muchos agricultores que se dificulta el control. Las larvas recién salidas permanecen las primeras juntas, luego se dispersan. Como ustedes recordarán, hay aproximadamente 1000 huevecillos que pone un adulto. Las larvas en estadios L1, L2 se mueven de planta a planta por medio de las hojas. En estadios L3 y L4 se mueven directamente al cogollo, donde las pupas suelen pasar este estadio más que todos en el suelo. El movimiento de Spodoptera frugiperda suele ser sin dirección definida, pero simetría y cerca del punto de explosión. Quiere decir que es en la hoja. Qué bueno, ingeniero, muchas gracias. Dado esto, ingeniero, podemos hablar de que la plaga ataca de diferente manera en la época invernera, ingeniero Mendoza, que en la época veranera, o ya la plaga definitivamente no establece condiciones de clima en este momento? Suele suceder, depende, hay ciclos atípicos, ¿no? Donde las condiciones climáticas, lluvia, sol,
permiten que el insecto cumpla todos sus estadios lo más pronto posible y lleguen a causar daños fuertes en el cultivo. En verano sí ataca y en estados más cuando empieza el cultivo, y no tan solo con Spodoptera, sino en épocas ahorita ya que viene la temporada veranera, debemos de tener mucha precaución, mucho cuidado con el control, más que todo del gusano tierrero, que se ha convertido en uno de los principales que atacan y devastan digamos que en un día, 2 días te puede devastar un cultivo este insecto, ¿no? Qué bueno, ingeniero. El ingeniero también nos acaba de tocar que, si bien es cierto, estamos enfocando en Spodoptera, pero también ha dicho él, dada su experiencia, que también hay plagas como Agrotis que en este momento han sido mucho más fuertes. Vamos a continuar entonces, ingeniero, con la próxima diapositiva para que nos explique usted el monitoreo práctico, cómo sería. Básicamente está ilustrado en la diapositiva que tenemos ahora. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería su recomendación para monitorear la plaga? Básicamente nosotros recomendamos un monitoreo. Desde la estación de muestreo lo realizamos en X con 10 plantas por estación de muestreo. Quiere decir que en un lote uno debería de estar monitoreando entre 50 a 60 plantas por lote. Qué bueno, ingeniero. Entonces ahí nos va a dejar tener una alternativa de cuánta incidencia tenemos de la plaga. Entonces, ¿en qué momento? Y ustedes han estado hablando, ingeniero Alvarado, mucho de los estadios larvales. Estadios larvales que han ido mencionando, L1, L2, L3, y ahora tenemos gráficamente para que los agricultores que nos acompañan puedan ver dónde está la recomendación de control. ¿Se puede controlar ya en estadios grandes, avanzados, o definitivamente hay una recomendación de hacerlo temprano? Básicamente el monitoreo que nosotros recomendamos, como les decía, se lo hace en X, y uno, para poder controlar, hacer un control efectivo, eficiente, debe estar máximo la larva en estadio 3. En estadio 3 y en la escala de Davis de 2 a 3, para poder hacer un control eficiente. Esto quiere decir que mientras esté la oruga neonata, el primer estadio, el segundo estadio y el tercer estadio, uno puede hacer un control eficiente. Mientras los estadios van ascendiendo, ya es totalmente deficiente el control químico. Bueno, ingeniero, muchas gracias por tu recomendación. Es muy importante entonces dejar muy claro a los agricultores ecuatorianos que definitivamente mientras el daño sea menor, el nivel de daño sea menor, vimos los niveles de daño, y mientras el estadio sea menor, va a ser mucho más óptimo el control y vamos a tener menos impacto de daños entonces en el cultivo. Vamos a continuar con la próxima diapositiva para que ustedes puedan ver. Y entonces, desde su punto de vista, ingeniero Mendoza, ¿cómo sería el manejo integrado de la plaga? ¿Qué deberíamos hacer para tener un manejo integrado de la plaga? Bueno, deberíamos de empezar hablando del tema realizando rotaciones de cultivo. En la zona muchos agricultores no lo hacen, ¿no? Y por ende tenemos los ataques fuertes de estos insectos, y también se recomiendan realizar edificaciones anticipadas de malezas hospederas, monitorear lotes de las presiembras para así definir qué insecticida o qué labor realizar antes de la siembra. También se recomiendan el uso de semillas tratadas. En la actualidad existen muchos insecticidas específicos para tratamiento de semillas, manteniendo el cultivo libre de malezas, monitoreo de plagas. Desde muy temprano hay que estar, como decíamos hace un momento, monitorear
2 veces, 3 veces, las veces que sean necesarias, monitorear todo el cultivo. La evaluación del nivel de daño debe de ser en el momento adecuado para poder realizar el control químico, y debería de hacerlo con productos registrados y dosis recomendadas. La rotación de productos con mecanismos de acciones diferentes es uno de los temas o sea, se lo debe tener Claves. muy clave, temas clave, ya que muchos agricultores están aplicando insecticidas de los que tienen el mismo mecanismo de acción en la plaga. Qué bueno, ingeniero. Nos deja ver la siguiente diapositiva. Entonces, básico, el control cultural, lo que usted acaba de mencionar, rotación de cultivos, una excelente preparación de suelo. Algo que recomendamos y que quizás no sea mucho del común denominador de los agricultores nuestros, la eliminación de malezas hospederas, hay que tomarlo muy en cuenta. Y una adecuada fertilización. Todos sabemos que si la fertilización es excesiva podría dar efecto a que la plaga sea mucho más fuerte. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva como para poder enfocarnos un poquito ya en el tema del manejo químico. Vamos empezando, ya nos hemos ido ambientando sobre todo el entorno de la plaga hasta llegar al manejo cultural, a todo lo que es el manejo integrado de la plaga. Ingeniero Alvarado, sus recomendaciones ya en el manejo químico. A ver, el manejo químico es más que todo importante monitorear desde que uno tiene el terreno en barbecho, controlar en caso necesario, la eliminación de los puentes verdes, los muros en las malezas que son fuentes de hospedero, la detección de larvas en malezas previo a la siembra, los umbrales entre B2 y B6, el 20% de plantas que evidencian raspado en las hojas, grado 3 en la escala de Davis, como les decía anteriormente, presencia de larvas vivas, L1, L3, o ante la presencia de las primeras plantas cortadas. Esto quiere decir que entre los 6 días hasta los 18 días de la siembra, ustedes deben de monitorear esta plaga para que no se les vuelva contraproducente. Los umbrales entre B6 y B10 van desde el 20% de plantas que evidencian raspado en las hojas. Si ustedes cogen la escala de Davis, esto debería de ser en grado 3 en la escala. Si ustedes se pondrían a monitorear las larvas vivas, ustedes deberían de hacerlo cuando la larva está en L1 hasta L3 para hacer un manejo químico eficiente. Los umbrales entre B10 y B3 es asimismo el 20% de plantas que evidencian raspado en las hojas. Asimismo, el grado 3 se utiliza en la escala de Davis, y la presencia, y si van a monitorear larvas vivas, deben de estar entre L1 y L3. Como les decía, si están avanzados de L3, el control químico es ineficiente. Muchas gracias, ingeniero. Vamos ya finalizando la presentación para contestar a mucha intervención de nuestra gente aquí. Vamos a pasar a la diapositiva, donde, ingeniero Alvarado, usted ha sido parte integrante del desarrollo de 2 productos claves de Nalama y que el agricultor ecuatoriano lo ha reconocido. Sariva ha sido una herramienta clave para los productores maiceros y mucho más en esta zona en la que estamos ahora de la provincia de Los Ríos, y Rimón. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales, básicas de estos productos, Sariva y Rimón, ingeniero Alvarado? Básicamente nosotros lo estamos trabajando con Sariva hasta 2 aplicaciones en el ciclo, con intervalos, y haciendo las recomendaciones
haciendo las recomendaciones, no el mismo producto. Como por ejemplo, nosotros tenemos Sariva, tenemos Rimon, para poderlo intercalar la molécula como mecanismos de acción. Ah, qué bueno, ingeniero. Entonces, mire, aquí les estamos presentando dos herramientas, como decía hace un momento, dos herramientas básicas para el manejo. Dos herramientas que vienen a decir lo que ustedes estaban recomendando. Primero, rotación de mecanismos de acción. Tanto Sariva como Rimon tienen dos diferentes mecanismos de acción que pueden entonces complementarse el uno con el otro, de tal manera que el control sea garantizado. Con las recomendaciones que ustedes han hecho del manejo integrado, más lo que estamos recomendando el manejo químico, creo que los agricultores ecuatorianos van a tener la oportunidad de tener un cultivo sano. Muchas gracias a los dos ingenieros, de verdad, el tiempo es mezquino para esto, para poder hablar mucho más detenido, pero sin embargo, queremos contestar algunas de las inquietudes que nos han hecho algunos amigos que están presentes con nosotros en este momento. Ingeniero Alvarado, ¿cuál es el rango de monitoreo? ¿Cuántos metros cuadrados se debe monitorear? ¿Cuántos números de plantas? Y si se usan algún tipo de trampas. Actualmente en la zona no veo utilizaciones de trampa. Lo que sí estamos haciendo los monitoreos, como les explicaba anteriormente, se lo hace en X y uno coge lotes homogéneos. Y por cada lote uno puede coger hasta entre 3, 5 sitios y por cada sitio evaluar 10 plantas. Quiere decir que en un lote homogéneo uno debería de estar aproximadamente entre 50 plantas evaluadas. Gracias, ingeniero. Hemos estado presentando también las características de Sariva, hemos ido pasando mientras usted nos iba comentando cómo evaluar un producto de innovación, un producto nuevo, un producto patentado. Este producto tienen que saber los agricultores ecuatorianos que está patentado y que tienen una herramienta excelente para el manejo de la plaga, como habíamos estado manifestando. Josué Cárdenas nos pregunta con qué químicos debemos tratar la semilla, además con qué debemos aplicar en el momento de la siembra, con qué químicos debemos aplicar en el momento de la siembra. ¿Cuál es la recomendación, ingeniero Alvarado? Nosotros, como tratamiento de semilla, nosotros tenemos una molécula que es Teodicar, netamente para tratamiento de semillas, previo a la siembra. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí Mauricio Montenegro nos dice, necesito sus productos, tengo un almacén en la península, con mucho gusto, ingeniero Mauricio Montenegro, pronto estaremos contactándonos con usted para que también tenga una herramienta, como le decíamos en un principio, dos grandes herramientas como son Sariva y Rimon. De verdad, muchas gracias. El tiempo de ustedes es muy importante. No queremos alargarnos más. Vamos a responder por entero las demás inquietudes que nos están llegando. Muchísimas gracias. Muy amables por acompañarnos. Les habló Fernando León y conjunto con los ingenieros dimos todo lo mejor para que el agricultor ecuatoriano pues se sienta atendido por ADAMA.